Tomochic, capítulo 21. Al romperse la alborada del día 24, el cañón apuntando a la iglesia hizo su saludo de ordenanza en el momento en que formaban extraña sinfonía las cornetas de las diferentes fracciones tocando la diana. Poco después, volvieron a desprender partidas de todos los cuerpos, excepto del noveno, bajando a las cercanías del pueblo, ocupando las casas, saqueándolas antes de prenderles fuego, volviendo con el botín orgullosas. Miguel, que ese día daba en lo más alto del cerro la guardia de la pieza, contempló tras del parapeto el espectáculo del incendio. Aquello era horrible. El enemigo debía contemplar también la obra de destrucción, pero permanecía tranquilo y estaba esperando que fuesen a acometerle en sus puestos. Solamente del cerro de la cueva, en cuya cima flotaba una bandera roja, partían algunas balas, que por lo alto de su cabeza Miguel oía silbar fatídicamente. Le parecía increíble que aquel puñado de hombres, sin ningún conocimiento de la táctica, hiciesen emprender a las fuerzas federales, mucho mayores en número, una campaña en toda forma, habiéndolas derrotado las más veces. En la noche supo Miguel que el general había decidido que se tomara el cerro de la cueva y se había nombrado al ayudante del 24º, Fuentevilla, para acometer la empresa. Pero al fin no fue a él, sino al capitán Francisco Manzano, del 11º, a quien se encargó de tan arriesgada operación, quien con 70 hombres de dicho cuerpo se desprendió sigilosamente del campamento para ir a sorprender el punto designado. Pero sea que no comprendiese la orden o que no pudiese obedecerla, no marchó por el camino prescrito, sino intentó dar un gran rodeo para llegar por la espalda del enemigo, por lo que, colérico el general, le mandó volver, tocándole con su corneta de órdenes: «Atención, media vuelta y diana», toque que rompió lúgubremente el silencio de la noche, despertando a la tropa. Los oficiales del rondín previnieron a las parejas que bordeaban el campamento que no hicieran fuego a la fuerza del 11º, que volvía sin haber logrado sorprender al enemigo. El capitán Molina, nombrado de vigilancia, observó la llegada de ésta y cuando se instaló en el campamento se dirigió a un subteniente diciéndole: «Pero hombre, compañero, ¿qué les pasó? ¿Qué los hizo volver?» «No, mi capitán, el general pide imposibles. Ni con 1000 hombres se toma ese cerro. Figúrese usted, si nos han sentido nos despedazan. Imposible». «¿Dónde está el general, compañero?», preguntó el capitán. «Le acabamos de dejar allá arriba con el doctor. Todavía no se acuesta y ya son más de las 12». Era, en efecto, ya muy entrada la noche, pero el general dormía poco y además se hallaba excitadísimo y malhumorado. Estaba conversando en su tienda con el teniente Márquez, de su estado mayor, y el doctor, que disertaba sobre lo conveniente de un ataque decisivo sobre el pueblo. El capitán entró en la tienda y pocos momentos después salió precipitadamente. «No hay novedad, mi capitán», le dijo con acento respetuoso un oficial que rondaba por el campamento en plenas tinieblas. «Gracias, compañero. Téngame mucho cuidado con esas parejas», le contestó, perdiéndose entre los soldados que dormían, tropezando con las peñas y saltando por entre las mesas y pabellones y todo lo que encontraba al paso. El día 25, inmediatamente después de la diana, formó con sus armas la compañía del noveno, compuesta solamente de 78 hombres, pues ya 30 formaban la escolta del parque. El capitán pasó una revista minuciosa de armas y municiones, completando las que faltaban y asegurándose si estaban listas aquellas. Después de dividir en 3 pelotones, mandó por el flanco derecho doblado, hileras a la derecha, y bajó sin decir una palabra más por la pendiente pedregosa y dura del cerro. Era una mañana espléndida. El sol aún no aparecía en el horizonte brumoso, pero ya las crestas de los cerros más altos se coronaban de fuego, en tanto que una brisa fresca y ligera barría lentamente los jirones de la neblina que flotaban sobre el río. Los soldados sin capote, desgarrados y sucios, bajaban en silencio, tiritando de frío, con las armas suspendidas del hombro. Al descender saltando por las peñas, Miguel, gozoso de estirar las piernas después de 4 días de inacción, confiado
ignoraba dónde iba, solo se imaginaba que debía ser a mejor parte a donde les conducían. Cuando llegaron al llano y avanzaron algún trecho, después de hacer alto el capitán mandó: «¡Compañía! ¡Columna de compañía! ¡Marchen!». Cuando estuvieron las 3 secciones, una tras de otra, mandó con voz firme: «¡Al orden de combate! ¡Marchen!». La primera sección avanzó a su frente, dispersándose los hombres en tiradores. Las otras permanecieron a retaguardia, siguiendo el movimiento de la primera. Después mandó echar pecho a tierra. Poco después, frente a ellos, sonó una detonación y una bala pasó silbando a 3 metros de altura. Todos comprendieron entonces de lo que se trataba. El capitán en pie, con la cabeza alta, apoyada la mano izquierda sobre el cañón de su carabina, señaló con el dedo índice de la derecha la silueta gigantesca del cerro de la cueva y dijo: «Vamos a tomar ese cerro. Todos nos van a ver y verán cómo combate el noveno. Subiremos como podamos. Nadie dé media vuelta porque el que lo haga lo mato. Ya lo oyen, señores. Autorizo a cualquiera a matar al que dé media vuelta, aunque sea yo. ¡Armen armas!». Se oyó el ruido seco del acero de las bayonetas al ajustarse a los cañones de los fusiles, y hubo después un profundo silencio. Volvieron a silbar las balas. El capitán se caló la carrillera del kepis y gritó: «¡Primera sección! ¡De frente! ¡Al paso veloz! ¡Marchen!». Y los hombres se precipitaron a todo correr con las armas embarazadas, fija la vista en la cima del cerro que se coronó al momento con el humo de una terrible descarga. Las otras secciones, en el mismo orden, siguieron a la primera, y fue un admirable espectáculo al verles a la carga, alineados como en una parada, recibiendo una horrible granizada de balas, a 2 fuegos, pues bien pronto estuvieron a la vista de la torre que quedaba al frente, sobre la derecha, y que entonces no economizó sus municiones. Los asaltantes, sin cejar en la carrera, en pleno llano, avanzaban por un terreno barbechado que les fatigaba atrozmente. Un soldado del ala izquierda cayó de espaldas, con el pecho atravesado, mientras otro, herido en una pierna, seguía no obstante a grandes saltos aullando. Miguel ya no veía nada delante de sí. Extraña nube blanca le cegaba y en los oídos sentía horribles truenos de los que claramente distinguía aquel silbar de las balas que en mortíferas ráfagas pasaban a su lado. Las piernas le flaqueaban y sentía en el pecho espantosa opresión. Sintió asfixiarse y morirse. Un momento de descanso, pero no. Oyó la voz del capitán que gritaba: «¡Adelante! ¡Adelante! El que se atrasa se muere». Y continuó sin darse cuenta, como llevado por sobrenatural poder. Oyó un grito de agonía a su lado y un soldado en el suelo le obstruyó el paso. Saltó sobre él sin verle y continuó la vertiginosa carrera. Bien pronto, la torre desapareció tras las primeras lomas de que arranca el cerro, y al fin, entrando bajo el ángulo muerto de la línea de tiro, gritaron: «¡Pecho a tierra!». ¡Oh! Ya era hora. ¡Qué oasis! ¡Qué fruición aquel descanso! Algo así como un jarro de agua fría para un febril sediento. Miguel arrojó a un lado su carabina y respiró con toda la fuerza de sus pulmones, pero el capitán, pasados algunos momentos, mandó levantarse y subir por la pendiente del cerro, mandando cargar las armas. El combate entonces tomó una nueva faz, pues a través de los arbustos y las rocas que erizaban la pendiente que subía al monte, nutrida granizada batió a los primeros que avanzaron, paralizando la línea de tiradores. Evidentemente que había que subir con mucha precaución, pues el enemigo que había descendido de la cima para batirles en la falda tenía inmensas ventajas sobre ellos. Así es que el avance, a partir de aquel instante, fue más lento, teniendo los tiradores que ir ocupando árbol tras árbol y roca tras roca, necesitando para eso que los oficiales y el valiente capitán desarrollasen toda su energía para con la tropa, cuyo primer impulso estaba muy debilitado. Los soldados vacilaban, atemorizados ante el enemigo invisible que les diezmaba. «¡Entren! ¡Entren! ¡Suban! ¡Arriba! ¡A ellos!», gritaban los oficiales enronquecidos, en tanto que el capitán Molina apelaba a todos los medios imaginables para infundir ánimo y proseguir el ataque. «¡Viva el 9º batallón! ¡Nos está mirando el 11! ¡Arriba, muchachos!».
Mandó tocar ataque, mientras entre el ruido sordo de las detonaciones vibraban claras y sonoras las notas de la corneta. Él, ebrio de entusiasmo, al ver que se animaba la gente, proseguía gritando: ¡Otro empuje y llegamos hasta ellos! ¡A la bayoneta! ¡Adelante, muchachos! Y se lanzó, adelantándose magníficamente, con la carabina en alto, arrastrando tras él a todos los que le veían, electrizados con aquel arranque de supremo heroísmo. Al fin, principiaron a ver en lo alto los perfiles de los terribles tomoches haciendo fuego tras los árboles, batiéndose en retirada hacia la cima del monte. Volvieron, asimismo, a oír entonces sus gritos de guerra, extraños y feroces. ¡Viva el gran poder de Dios! ¡Viva María Santísima! ¡Muera Lucifer! Aullaban entre los árboles, distinguiéndose apenas sus terribles figuras, entre el humo espeso y excitante de la pólvora que envolvía en sus nubes las altas copas de los pinos y las ásperas peñas del cerro. ¡Entren! ¡Entren! ¡Arriba!, repetían los oficiales tras de los árboles, con la garganta seca y los ojos saliéndose de las órbitas. De cuando en cuando, un hombre caía rodando, ensangrentando las piedras, el kepis por un lado y el fusil por otro, sin que los compañeros cuidaran de él, sin que lo notasen siquiera, atentos por instinto a la conservación del yo en aquel arriesgado combate. El orden de alineamiento de los soldados se había naturalmente perdido. Las secciones de retaguardia se habían fundido con la primera y se caminaba hacia arriba en una sola línea ondulante según los accidentes del terreno. El capitán iba del centro a los flancos, empujando, gesticulando y dando valor a la gente. Miguel, que marchaba en el ala izquierda, había recobrado el aliento y hacía fuego con su carabina, tratando de cazar a lo lejos un hombre cuyo gran zarape rojo le presentaba un buen blanco. Le llamaba sobre todo la atención una vocecilla particular, como de un niño que gritaba a su frente: ¡Viva María Santísima! ¡Mueran los hijos de Lucifer! Continuaron trepando cada vez más adelantados, pues aminoraba el fuego del enemigo, cuyos primeros cadáveres fueron encontrando. Aquellos valientes morían acribillados a balazos apenas eran descubiertos tras el terreno escabroso y abrupto. El fuego llegó a cesar casi por completo, y solo allá, en el ala izquierda, oía Miguel algunos disparos a su frente, y más cercana la vocecilla aquella que gritaba ya más débil: ¡El gran poder de Dios nos valga! ¡Viva María Santísima! Un soldado entonces exclamó, señalando un grupo de peñascos: ¡Allí! ¡Allí está! ¡Apúntenle todos! Y apuntó. Pero antes de hacer fuego, cayó el fusil de sus manos hechas pedazos por una bala que le desgarró también el saco. Lanzó un aullido tremendo. Algunos, cerca de él, dispararon, pero otro hombre cayó muerto y se elevó tras el grupo de rocas la voz tipluda del indomable adversario, cuya carabina asomaba su cañón entre las grietas de las rocas. ¡Vive el poder de Dios! ¡Mueran los pelones! ¡Fuego sobre él! ¡A la bayoneta! ¡Suban por allí! Miguel llegó jadeante, con su arma preparada, a donde 4 o 5 soldados habíanse detenido observando un cadáver. Boca arriba, con el cráneo y pecho ensangrentados, los ojos abiertos, los puños crispados y una carabina y un zarape rojo al lado, yacía un cuerpo enclenque, el cuerpo de un niño de 13 años. Su faz lívida la contraía la postrer mueca. Parecía reír y enseñaba sus 2 filas de blanquísimos dientes por los que asomaba rojiza espuma. El combate había terminado. Se hallaban ya en la cima del cerro. La torre del pueblo quedaba a la derecha y desde allí partían algunas balas. Los soldados se habían echado en el suelo, anonadados por la fatiga. Otros registraban los cadáveres, quitándoles las armas. Escuchóse algo debilitado del campamento del Amedrano el toque del corneta de órdenes del general. ¡Alto al fuego! El capitán Molina mandó a su vez tocar diana a un soldado que recogió la corneta del que llevaba, quien había sido herido y quedó abandonado en la falda del cerro. Las notas vibrantes de la diana resonando entre las últimas detonaciones hicieron lanzar gritos de entusiasmo a los soldados extenuados y jadeantes que respiraban con dificultad un aire azufrado y espeso.
Sobre lo alto de un gran pino ondeaba una bandera roja, la que se veía desde el campamento. Era preciso quitarla. Algunos soldados, agazapándose, corrieron hacia aquel punto, pero se oyó una detonación al nivel del suelo y el cañón de una carabina asomó de la tierra. ¡Otro! ¡A él! ¡Mátenle! Gritó un cabo. Un sargento hizo fuego violentamente sobre el enemigo, oyéndose un grito de dolor. Algunos se precipitaron calando la bayoneta, pero como partían gritos desgarradores de aquel lugar, el capitán Molina se adelantó gritando: ¡Cuidado! ¡Está herido! ¡Déjenlo ya! Y en aquel momento surgió de la tierra una enorme cabeza melenuda. Asomó una carabina, sonó un tiro, y alzando los brazos de espaldas, cayó el capitán, muerto. Entonces, los que aquello vieron se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer, y de repente, todos a una se arrojaron sobre el hoyo, y allí, como quien cava la tierra a bayonetazos, despedazaron un cadáver. El día de mañana continuaremos con el capítulo 22 de esta novela, Tomochic, de Heriberto Frías. See you soon, my friends!